No nos gusta eso. No es fácil, pero es necesario. A Pablo se le dijo cuando le llamó y le dieron instrucciones a Ananías, le dijo: vete y dile a este hombre de cuánto me es necesario dile que cuánto me es necesario que padezca por causa de mí. No era que Pablo iba a tomar una opción en decir: oh, yo voy a agarrar el camino más fácil, donde no hay pruebas, donde no hay enemigos, donde no hay escorpiones, donde no hay serpientes, donde no hay naufragio, donde no hay desvelo. No, sino que le dijo Cristo en la visión a Ananías: dile, porque yo le mostraré de cuánto es necesario padecer por causa de mí. Es necesario para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Es necesario pasar por el desierto. Fue necesario, hermano Lucas, fue tan necesario que a Cristo se le hiciera la llaga en su costado para que usted y yo recibiéramos sanidad. No fue que Cristo lo haya escogido, sino que era necesario que Cristo fuera despreciado, que Cristo fuera maltratado, que Cristo fuera, aleluya, aún por sus mismos discípulos abandonado. Era necesario. En el capítulo 24 y versículo 26, Él narra a sus discípulos y le dice: no se preocupen ustedes de eso, sino que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sufra, que muera, pero al tercer día se levantará. Era necesario que Cristo pasara por el sufrimiento, por el dolor, para que Dios cumpliera su propósito en Cristo Jesús. No es una opción el que yo quiera tomar el camino más fácil. Pero sabe usted que a través del sufrimiento, del dolor, es donde nosotros vemos la mano de Dios glorificándose. ¿Cómo usted y yo vamos a saber que Dios sana si no nos enfermamos? ¿Cómo vamos a saber usted y yo que Dios liberta si nunca hemos estado cautivos? Pero es necesario pasar por el desierto, por la prueba, por la tribulación, por la enfermedad, para conocer los propósitos de Dios. No tiene Dios otro camino. Para que Dios cumpla su propósito en mí, no tiene otro camino, sino que es necesario pasar por el desierto. El pueblo de Israel no era que Él escogió pasar por el desierto para llegar a Canaán. No es que el pueblo de Israel haya escogido pasar por el desierto, sino que le era necesario, para que Dios cumpliera su propósito con ese pueblo, le era necesario cruzar por el desierto. Para nosotros estar en esta noche, en este lugar, diciembre 31, 11:30 de la noche, fue necesario que empezara enero. Fue necesario que pasara mayo. No había otro camino. Para llegar a diciembre fue necesario que pasara noviembre. Quizás en mayo o en junio por allá tuviste una prueba, pero era necesario. Quizás por allá en septiembre tuviste un desánimo terrible que el enemigo utilizó para querer evitar que Dios cumpliera tu propósito en tu vida. Pero era necesario. Era necesario. Y aun cuando el enemigo se levante para querer impedir que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas, muchas veces el enemigo lo que hace es que nos ayuda a que más luego se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Un caso de ello es José. José, sus hermanos lo comenzaron a aborrecer. Usted conoce bien la historia para dónde José iba. En los sueños a José se le había revelado que él iba a gobernar sobre sus hermanos y sobre su familia. Los hermanos pensaron deshacerse de José, con venderlo, pero hermanos sabían que le estaban haciendo un favor. Alaba a Dios en esta hora. Sus hermanos no sabían que estaban colaborando con Dios para empujarlo más luego allá detrás del faraón para que fuera el segundo en Egipto.
menospreciar las pruebas. Al contrario, debemos decirle gracias, Señor, por la prueba. Gracias porque tú conoces para dónde tú me llevas. Ay, que el enemigo se levante. Yo sé que tus propósitos se cumplirán en mí. Aleluya. Sus hermanos pensaron: nos vamos a deshacer de este joven soñador, lo vamos a desaparecer de aquí. Y lo que hicieron fue venderlo para que más rápido lo llevaran a Egipto, donde él iba a gobernar allá, donde él iba a ser el segundo. Muchas veces nosotros tenemos que escuchar al enemigo. ¿Saben que no hay que obedecer al enemigo, pero sí hay que escucharlo? ¿Sabe que muchas veces el enemigo sí está con nosotros y nos dice la verdad? Quizás hemos ofendido a alguien y luego nos dice el enemigo: ay, no que eres cristiano, y no que te llamas hijo de Dios. Luego nos habla el enemigo. Entonces no hay que obedecerlo, pero sí muchas veces estar de acuerdo con él y le está diciendo la verdad. Estoy maltratando a mi hermano y me está diciendo la verdad. El enemigo muchas veces Dios lo va a utilizar para que más rápido se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Hemos pasado unos momentos en este 2011, no han sido agradables, pero han sido de bendición. Han sido de bendición. Dele gloria a Dios en esta hora. Aleluya. A Cristo en Isaías capítulo 53 le fue necesario pasar por el momento difícil para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario para que usted y yo gozáramos de una salvación tan grande. Mire lo que dice Isaías capítulo 52 y versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado. Número 1. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Hay unas 4 cosas ahí que dice: mi siervo será prosperado. Para ser prosperado hay que estar en pobreza. Para ser exaltado hay que estar humillado. Para ser yo exaltado es necesario que yo aprenda a humillarme. No es una opción. Porque si Dios me quiere exaltar, si Dios me quiere exaltar, yo tengo que aprender a humillarme. Y no es una opción. No es una opción. Es necesario. Para que Dios cumpla su propósito, es necesario pasar por muchas pruebas. Aleluya. Número 2. Una de las armas más poderosas que el enemigo usa para que Dios no cumpla su propósito en nuestras vidas es que Él nos quiere saber que usted y yo somos insignificantes, que usted y yo no valemos nada, que usted y yo no servimos para nada. ¿Sabe que yo he vivido ese momento? Yo he vivido ese momento cuando el enemigo en el campo de batalla, que es la mente, me tira esos dardos y dice: a ti nadie te quiere, a ti nadie te comprende, tú no sirves para nada, ¿quién eres tú? El enemigo muchas veces quiere utilizar esos momentos y llega a la mente esas palabras del enemigo y dice: tú eres insignificante para esa gente, a ti nadie te toma en cuenta. Aleluya. Pero en la mano de Dios, la Biblia dice que somos nación santa,
Somos real sacerdocio. Somos pueblo especial, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. ¿Sabe que en un momento dado, aleluya, en el capítulo 6 del libro de Juan, en un momento dado Jesús se encontró en una situación donde tenía más de 5,000 personas y no había alimento. No había alimento para aquella gente. Pero ahí estaba el insignificante. Los 4 evangelios, el único que narra y menciona al muchachito es Juan, el alimento de los 5,000. En los 4 evangelios todos narran la escena, pero nadie hace mención más que solo Juan del jovencito. ¿Por qué? Porque la cultura en aquel tiempo no contaba ni las mujeres ni los niños. A los niños los tenían por ahí, mira, le querían evitar que los niños se acercaran a Jesús, mas Jesús les decía, ¿saben qué? De ellos es el reino de los cielos. Ustedes lo están llamando insignificantes, pero ellos son más ricos que ustedes, porque de ellos es el reino de los cielos. Aun cuando el enemigo quiera impedir que tú te acerques a Cristo, dile, oh diablo, ¿sabes qué? Mío es el reino de los cielos, porque Cristo me lo ha prometido. Cristo me ha prometido el reino de los cielos. Por lo tanto, este muchachito nadie lo contaba. Estaba por allá escuchando las conversaciones, lo que Cristo enseñaba a aquella gente. Había más de 5,000 personas. Este muchachito salió de su casa. Si usted se quiere ubicar, ubíquese ahí en capítulo 6 de Juan. Este muchachito salió de su casa sin saber que llevaba alimento para más de 5,000 personas. ¿Sabe lo que significa para mí eso? Porque el enemigo muchas veces nos dice que somos insignificantes. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando Dios cumpla sus propósitos en mí, aleluya, hoy yo voy a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Por eso es que el enemigo trata de decirnos, no, tú no sirves para nada. Pero sabe el enemigo que cuando yo cruce ese proceso, ese desierto, cuando llegue al otro lado, yo voy a ser de bendición para mucha gente que está alrededor de mí. Yo sé que lo que yo llevo en mis manos, lo que yo llevo en mi vientre, mucha gente alrededor mío se va a beneficiar. Este muchachito salió de su casa sin saber que llevaba alimento para más de 5,000 personas. Es que cuando sabemos abandonarnos en las manos de Dios y decirle, Dios, cumple tu propósito en mi vida, oh Dios se luce a glorificarse y comienza a darnos forma y comienza a mostrarnos para qué somos útiles. Y aunque el enemigo diga todo lo contrario, yo le digo, enemigo, en el nombre de Jesús, Dios va a cumplir su propósito en mí. Aleluya. Este muchachito salió de su casa, quizás esperanzado en vender sus panes y sus peces para llevar sustento a su casa, mas no sabía que llevaba alimento para más de 5,000 personas. Lo poco que tú tengas, aprende a ponerlo en las manos de Dios. Aquello que lo que tú crees que es poco, aleluya, aprende a ponerlo en las manos de Dios para que Dios se glorifique y comienza a darle el uso que Él te debe de dar. Que muchas veces nosotros tenemos tantas habilidades. Nosotros tenemos unas habilidades poderosas. Muchas veces tenemos temor de ponerlas en las manos de Dios. ¿Sabe que yo no sabía? Cuando yo vine de Guatemala a este país, yo no sabía que yo podía hacer cocina. Yo no sabía que yo podía poner cerámica. Yo no sabía que yo podía poner puertas. Que yo podía poner... Yo no sabía nada de eso. Pero supe abandonarme en las manos de un patrón que me supo enseñar todas las cosas. Y usted y yo debemos de ser igual. El que nos creó, Él sabe darle buen uso a nuestras manos.